Muy bien, el domingo 4:30 de la tarde en la vecina provincia de San Juan, un partido que tiene su historia, que tiene sus antecedentes adentro y afuera de la cancha, con todo lo que significa generalmente enfrentamientos entre mendocinos y sanjuaninos, cosa que es habitual, que se despierte una expectativa, cualquiera sea el deporte, pero fundamentalmente en el fútbol, y si se trata de un San Martín Godoy Cruz, pareciera que la temperatura sube un poco más. Así que los saludamos a Sebastián Palacio para que hablemos de lo que viene en la vida del Tomba para el fin de semana. Seba, ¿cómo va? ¿Qué tal, Juan? Buen mediodía. Sí, tal cual, el clásico de Cuyo, ¿no? Como ya Clásico de hace un Cuyo. tiempo se lo conoce. Creo Uh-huh. que llegará el mote por todo esto que mencionaste anteriormente. No Sí, sí, solamente por lo que se genera en la cancha, sino también por lo que se genera por fuera, ¿no? sí, sí. Todos los antecedentes que hubo entre ambos equipos, enfrentamientos, Claro, partidos que marcaron un antes y un después. sí, Entonces, sí. bueno, y la rivalidad de la provincia, Y ¿no? la También que rivalidad, eso, sí, sí. creo que eso también le da un condimento extra. Así que bueno, quizás ahí se abre el debate, el clásico hoy en día actual de Godoy Cruz, por la historia, ¿no? O sea, hoy en día que podemos llamarlo que es el clásico Sí, principal, sí. más allá de lo que ya debatimos la otra vez con Independiente, que Sí, también es sí, sí, clásico. totalmente, totalmente. Bueno, hay distintas miradas con respecto a esto. Ayer hablaba con Facundo de la Rosa, nuestro colega y amigo, y recordaba que por producto de la nota con Daniel Oldrá, que hay otra perlita más de las tantas que hay de la vida de Oldrá en Godoy Cruz, que allá por el año 2000, no digamos claro si fue 2000 o 2001, Oldrá fue técnico y jugador haciendo dupla técnica con el chivo Daniel Peinado, que jugaba en Godoy Ujú. Cruz. Creo que se había ido Trullet y justamente tuvieron que hacer de técnico, los dos jugaban, eran parte del plantel. Mirá, El Chivo Peinado y el Gato Oldrá. En un partido contra San Martín de San Juan, en el Gambarte, eh, perdón, en el que Godoy Cruz iba ganando 3-1 y lo perdió 4-3 frente a San Martín de San Juan. Creo que estuvieron 2 partidos al frente del equipo hasta que después ya vino el técnico y ellos se integraron al plantel, pero fueron técnicos jugadores, que no hay muchos casos en el fútbol que haya sucedido esto. Y yo algo más para trataba, agregarle, ¿no? y yo trataba de acordarme si en ese partido, en un determinado momento, Oldrá decidió que entrara su compañero de la dupla técnica a la cancha. Creo que jugó Peinado, Mirá vos. siendo técnico y jugador. Pero fue en la cancha de Godoy Cruz, fue derrota del Tomba 4-3 allí en el Gambarte. Vuelvo a insistir que no tengo tan precisa la fecha, habría que buscarla y googlearla. Si ¿Qué fue año fue, Juan? en el 2001 o en el 2000. Facundo me decía que ese partido había sido a principio de la temporada 2001-2002, que es cuando Godoy Cruz salva la categoría, Ujú. con el empate en San Juan, pero que fue el cruce en la primera ronda antes de que llegara incluso Acción Deportiva a tomar el mando del fútbol en Godoy Cruz, que eso se produjo en septiembre del 2001, ¿no? Con el desembarco de Chapini, de Mansur, de Contreras, de Brennan y ese grupo que gerenció el fútbol de Godoy Cruz durante 5 años hasta que se convirtieron en comisión directiva. Y creo que fue en ese torneo, ¿no? De la temporada 2001-2002, creo, no sé si me está ayudando mucho la memoria, pero que fue ahí 2000-2001, no tengo dudas. Pero bueno, ¿Vos decís que nuestro invitado puede estar en esa fecha? ¿Nos puede ayudar? capaz que nos ayuda. Sí, yo creo que nos puede ayudar, a ver si se Bueno, acuerda. le damos la bienvenida entonces al Dale. Cali Mariano Torres, y que aparte un conocedor que jugó con ambas camisetas, que Sí, sabe lo que significa estos partidos. Y sí, bueno, empezamos preguntándole por eso, si sabe algo de esta historia que cuenta Juan, ahí está. de la dupla técnica de Daniel Oldrá y Peinado, y si evidentemente entró a la cancha para ese partido uno de los dos colaboradores. A ver, se lo preguntamos. Mariano, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por atendernos. Hola chicos, buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Estamos hablando con Eh, Mariano Torresi, Mariano Torresi, exjugador de Godoy Cruz. Te escuchamos, Mariano, sí. sí, lo estaba escuchando el dato que estaba diciendo Juan. Me acuerdo que sí, que la dupla, el gato y el chivo, estuvieron al mando del plantel. No Sí, recuerdo muy bien si fue este partido, sí.
lo jugué ese partido, estuvo en la cancha y tuvimos la mala suerte de perder 4-3. 4-3, sí, un partido que estaba, venía bien, 3-1 y lo dieron vuelto en una ráfaga. Tenía buen equipo también San Martín de San Juan, habían, Sí, ¿no? tenían buenos jugadores Sí, y nos dormimos nosotros, me acuerdo. sí, Creo, no recuerdo bien, creo que yo hago un gol, no sé si el sí, segundo o el primero, sí. pero sí recuerdo que la dupla estuvo ahí y que había ido hacía poco Claro. Trujillo. Ah, ya está, Trujillo. Bueno, eso es lo que le decía anoche a mi querido amigo Facundo de la Rosa, porque me decía, ¿quién se fue para que...? Me lo hizo acordar él ese tema, ¿no? Producto de la salida del gato de Godoy Cruz, y él se acordaba de esa anécdota, y yo le dije, mira, creo, porque ahorita van pasando los años y uno le cuesta retener algunas Sí, obvio. cosas. Le digo, creo que fue después de Trujillo. Cuando se va Trujillo, asumen ellos, pero por un par de partidos, creo que fue un par de partidos, después no recuerdo quién. Sí, y después creo que viene Luis Blanco. No recuerdo tampoco, no tengo tanta memoria. Claro, y Luis Blanco llega con Acción Deportiva en septiembre del 2000, del 2001, claro, efectivamente, que vos eras parte Sí, del más o plantel. menos en esa fecha. Exactamente. Recuerdo el partido, Sí, no me sí. acuerdo después todo el entorno, Claro, quién dirigió, claro. quién estuvo, no sé si el Chivo estaba en el banco y Y después después entró, entró, sí. pero claro, Está, eso no lo está recuerdo. muy bien. Bueno, pero estábamos orientados, ¿viste, Seba? Que todavía estamos en Iba por carrera. ahí. Estábamos en carrera, Claro. sí. Estaba buen dato, ¿no? Sí, Aparte no hay muchos recuerdos de algo así, ¿no? Que claro, haya sido dupla técnica, internata, aparte hayan lanzado a jugar uno de los ayudantes. exactamente. Así que, bueno, Cali, preguntarte en verdad un poco en la previa, empezar a vivir lo que va a ser para el partido de Cruz a Martín de San Juan, que incluso se adelantó de horario por una cuestión de medidas de seguridad, de lo que puede significar el partido. Bueno, un poco que nos cuentes qué significa el clásico, a vos que tocó vivirlo en ambas caras, en Mendoza, que quizás uno ya sabe lo que significa para el hincha de Godoy Cruz, pero también para qué significa para el hincha de San Juan, el de San Martín, este tipo de partidos, ¿no? Mirá, se vive de una forma diferente, obviamente, no es un partido más. Desde el lado de Godoy Cruz, obviamente que yo lo vivo como hincha, es un partido que necesitas sí o sí hoy en día, como estás en la tabla de posiciones, en obtener los 3 puntos. San Martín también lo vive igual. Últimamente ellos no tienen clásico en la ciudad, así que esperan este partido. Viendo cómo vienen los dos equipos, viene mejor parado de Cruz en estos últimos partidos, que ha cambiado la actitud, la forma de jugar, y creo que eso es lo que le está dando el rendimiento para jugar esta clase de partidos. Son partidos aparte, totalmente aparte, donde cada jugador lo juega aparte. Y desde la emoción, desde el hincha, todos queremos ganar, obviamente. Quizás juega un poco, no importa tanto cómo llega cada uno, ¿no? Son partidos que se resuelven por lo que genera ese mismo día, de cómo te levantás, de cómo se llega a ese partido, y influye por ahí el tema de tener la localía, ¿no? A favor. Y siempre influye un poco, obviamente, sí, pero el partido se empieza a vivir desde la semana, desde el entrenamiento, el primer entrenamiento que vos tengas, hasta la concentración y bueno, y obviamente el día del partido. Pero es como decís vos, por ahí un equipo puede venir mal, el otro muy bien, pero es un partido que hace un clic, es aparte. Tenés en la sangre como jugador de que los clásicos no se pierden, en la primera charla que siempre se habla, no se pierden, y obviamente que lo querés ganar, así que por eso a veces cuando vos jugás un clásico se hace muy trabado, muy peleado, y muchas veces los dos terminan como conforme cuando se empata, porque no lo puedes perder. Es una historia que siempre fue así, que se vivió en el jugador, en los hinchas también, y bueno, después ver qué pasó, por qué no lo pudiste ganar, pero lo primero es eso, y después ir estudiando el partido como se vaya dando, de la manera que lo puedas ganar. Bien. Cali, respecto a vos que te tocó vivir y pasar en distinta época el clásico, ¿no? Vivirlo en situaciones críticas, en otras situaciones capaz que no tanto. Y bueno, en San Martín ahora le toca estar último, la tabla de posiciones, por ejemplo, y a Godoy Cruz quizás en otra instancia, sin esa preocupación, quizás apuntando a clasificarse a una copa, a una instancia o a la zona de playoff.
¿Cómo se enfrenta a estos partidos así cuando uno está tan complicado? Más allá de que me decís si se juega la previa, que puede cambiar el rumbo y demás, pero ¿cómo se juega ese partido así sabiendo que son realidades tan distintas de los dos lados? Y que capaz una derrota para San Martín le puede significar hasta una salida de un técnico o algo que en la cancha se complique, como le pasó la última vez que les tocó enfrentarse en primera división. Mirá, esta clase de partido el club creo que tiene que trabajarlo como viene trabajando, ir mejorando, no importarle el rival, obviamente sin darle la importancia que de un clásico como es. Cuando uno lo juega lo tiene que jugar, todos los partidos se juegan al 100%, pero bueno, en estos partidos tenés que dar siempre un poco más. No tenés que dar ninguna pelota por perdida, la concentración tiene que estar al máximo. Ir estudiando el partido a medida que vayan pasando los minutos, jugar con la desesperación, como decís vos, del rival que por ahí no está muy bien y está necesitado de los puntos, sacar ventaja de estas cosas. Tenés que enfriar el partido, enfriarlo obviamente, si tenés que salir a buscarlo porque podés generar ese daño, saber que podés quitar una pelota en parte ofensiva. Bueno, todas esas cosas que seguramente el técnico lo debe haber estudiado. En este último partido lo vi a Godoy Cruz que está muy bien en la parte de lo que es la concentración y estar encima del jugador. Le está faltando todavía el juego que nos tenían acostumbrados hace unos meses atrás. También sabemos que el esquema táctico ha cambiado. Godoy Cruz antes jugaba un 4-1-4-1 o 4-3-3, como quieras llamarlo, y hoy juega un 4-4-2. En la adaptación hay que traer la adaptación al jugador, a que se conozca también porque el jugador es nuevo. Entonces, mantener la tranquilidad y saber que por más que juegues de visitante o que juegues de local, ir a buscar los 3 puntos. Creo que tiene equipo Godoy Cruz y más que nada jugar con la desesperación del rival que está tan necesitado de los puntos, entonces es como que va a querer salir a conseguir eso y bueno, y ahí es donde tenés que vos buscar la manera de hacerle el daño. Por ahí es otro tiempo y sé que ya es democante, pero cuando uno iba a la cancha de San Martín a Larry Sánchez era complicado, ¿no? Era otro ambiente, otra atmósfera. Hoy en día me imagino que es distinto porque también hay público visitante y eso ha cambiado, ¿no? Pero bueno, ¿qué recuerdo tenés de ir a jugar a San Juan y que por ahí y alguna anécdota que quizás te puedas haber quedado con algo que te hayas traído, ¿no? Pues tocó jugar partidos importantes en esa cancha. Y mira, los recuerdos que yo tengo, jugué creo que 3-4 veces y como bien lo decís vos, entrar a la cancha de San Martín por esa calle era algo que te lo hacían sentir. Estaban los hinchas al costado en la vereda donde te tiraban piedras, te rompían todo el colectivo, te hacían sentir la localía. Después dentro de la cancha somos 11 contra 11. Muchas veces yo a mi familia por ahí que quería viajar a verme le decía que no vaya porque uno iba a estar intranquilo dentro de la cancha sabiendo lo que podía pasar afuera. Los recuerdo, los dos recuerdos que yo tengo, que fueron los últimos 2 partidos que yo jugué, fue el empate 1-1 con el gol de Cachorro, que nosotros estábamos peleando lo que era el descenso y con ese resultado y que se dieron otro clasificamos el octogonal. Eso que fue en el 2002, que el partido anterior nosotros habíamos descendido a la letra. Y el último ese domingo empataron Platense y Racing de Córdoba, que necesitaba eso, y se fueron los dos al descenso. Nosotros terminamos antes de jugar y nos fuimos al vestuario y tuvimos, en vez de festejar el empate, que a nosotros nos servía, estuvimos todos callados, sentados, escuchando la radio y cómo terminaba el rival, hasta que terminó, bueno, y supimos que nosotros mantuvimos la categoría y jugábamos el octogonal, nos tocaba con Arsenal. Y el otro partido fue el que nosotros ganamos en 3-0, donde se suspende porque desde la tribuna de San Martín tiran una piedra, no sé, y bueno, faltando 10 minutos, tuvimos que suspender el partido. Eso fue en el 2006, creo. 2006, 5 de febrero del 2006. Exacto. En San Juan, sí. Y el del vamos a recordar la fecha ya que estamos ayudando por la tecnología, ¿verdad? Ese que decís vos, el del empate que deja Godoy Cruz en el Nacional B, fue el 20 de abril de el 2002,
El 20 de abril del 2002, 2002, sí. exactamente. Sí, Y sí, después, y la otra fecha que estábamos recordando, que era la del 4-3, que fue triunfo de San Martín de San Juan en la cancha de Godoy Cruz, fue el mismo día que asumió Acción Deportiva, el 15 de Ah, septiembre, ese mismo día en el que Godoy Cruz había quedado sin técnico, estaba la situación económica y deportiva estaba muy complicada, y en esos partidos, ese primer partido es donde Oldray y Peinado hacen se de... hacen cargo. Exactamente, se hacen cargo del equipo y bueno, y asume Acción Deportiva a partir de ese día, 15 de septiembre del 2001. Mirá cómo pasa la vida. Todo el agua que pasó Claro, debajo del puente, impresionante. yo creo que era la mejor opción en esa época de que Oldray y Peinado se hicieran cargo Sí, porque conocían a todo el claro, plantel, de acá que buscaras un técnico y que claro, viniera un técnico claro. y no estaba la cosa como Sí, sí, sí. Sí, para cambiar mucho, entonces... estaba difícil, sí, sí. Bueno, impecable. Bueno, ahora, Sevita, sí, dale, Seba. Juan, perdón, pensé que se me había cortado. No, no, no. Juan, no, yo respecto, cambiando un poco del tema, del foco, Sí. creo que... Ay, ¿a quién se le cortó? ¿Al Seba? ¿Estás vos, Mariano? Yo estoy acá Está en la radio. Mariano. Bueno, a mí me parece que la pregunta que iba ya para cerrar es cuál ha sido la sensación, tu mirada de la salida de un referente histórico del club como Daniel Oldrá, que va a iniciar una nueva etapa en su vida, merecida por cierto, ¿no? Porque este es un lindo desafío no solamente para Oldrá, sino para Olmedo, Ibáñez, Guillermo Franco, Claro. etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál ha sido tu percepción? Mirá, yo lo veo de los dos lados. Si lo veo del lado del hincha, obviamente que al hincha le duele porque se va una persona que hizo mucho por el club y dejó mucho. A mí me enseñó mucho, Claro. como cuando éramos compañeros, después cuando se dedicó a ser técnico, que estuvo como en el plantel del primer ascenso. Uh-huh. Y lo entiendo del otro lado que esto es trabajo. Y por ahí... A ver, me tiro a la pileta, por llamarlo de alguna Sí, manera. sí, sí. No he hablado ni con el gato, ni Ujú. con los chicos, ni nada, pero yo creo que el gato lo hace más que nada de irse y agarrar el instituto por toda la espalda que tiene del cuerpo técnico, por los Ujú. chicos que tiene con el Loco, el Nico, el Guille, Ujú. el Ruso. Entonces, más que nada por ello, como para que empiecen a crecer Sí. esta profesión nueva que tienen como Claro, técnico. como técnico. A lo mejor no es así, ¿no? Esto Sí, lo sí, sí. No, bueno, estoy... es una buena mirada, y además Es la mirada que... es una mirada que acompaña las actitudes del gato, ¿no? Que da la sensación que, entre comillas, le encanta ir llevando a la gente de la mano en los primeros pasos en el camino y después lo suelta, ¿no? Exactamente, entonces yo lo veo de ese lado. A ver, nadie puede discutir de que porque el gato se haya ido a instituto Sí. a dirigir como técnico, aparte dejó una marca, Y por sí. algo lo llaman, porque Sí. no quiere decir que, bueno, se olvida de Godoy Cruz, que deja de No, ser no. hincha, de que lo deja de querer, no, a ver, es trabajo y yo lo veo muy bien que haya aceptado esa propuesta y vuelvo a repetirte en lo que lo creo yo de que por qué lo aceptó. Tiene un cuerpo técnico que han aprendido mucho al lado de él, que les fue muy bien, y bueno, hoy en día estaban parados, he hablado con el Loco Ibáñez, estaban parados, y me parece genial, y ojalá, y le deseo lo mejor en esta etapa, que puedan de una vez por todas, bueno, seguir creciendo y despegar, porque a todos le hace falta. Ujú. Cali, un abrazo gigante, siempre bonito escucharte, un abrazo y gracias por estos minutos. Ustedes, Juan, muchísimas gracias por la invitación. Chao, querido, hasta luego.